ya los conocemos muy bien. Sin embargo, su importancia es tal que deben ser remarcados, pues ¿cómo sería el mundo sin ellos? Son los satélites artificiales. Los satélites artificiales ya sabemos muy bien que son artefactos, maquinarias lanzadas por el hombre hacia el espacio con un determinado fin especializado, ya sea la observación astronómica, las telecomunicaciones o incluso también la detección y observación de muchas cosas. Y entre ellas se encuentra nada más y nada menos que el estudio de nuestro propio planeta, la Tierra. Y para ello se han lanzado innumerables satélites con este fin, con el objetivo de descubrir y también de observar nuestro planeta, nuestro entorno en donde nos convivimos nosotros, los seres humanos y los animales también. Y entre esos satélites, el que es pionero en este campo, operado por la NASA y la USGS, fue sin duda alguna el Landsat 1. El Landsat 1 es el satélite que nos ocupa hoy, llamado Air Resource Technology Satellite, traducido como Satélite de Tecnología de Recursos Terrestres, también abreviado por sus siglas en inglés como RTS-A, fue el satélite encargado de hacer esto por primera vez. Su modelo está basado en los satélites meteorológicos Nimbus, que eran indispensables en su época, en el momento de su lanzamiento, y fue lanzado hacia el espacio el 23 de julio de 1972 desde una parte menos conocida, pero importante, la base aérea Vandenberg, en California, y fue lanzado desde un cohete Delta 0900, con el fin de ponerlo en órbita alrededor de la Tierra a una distancia segura con el fin de mantenerse. Posee una cámara haz de retorno y un innovador escáner multiespectral, siendo el primer satélite en portar este instrumento tan indispensable. Manteniéndose a 917 kilómetros de altura desde la superficie, este tenía una órbita casi polar, y en esto se conoció después de su lanzamiento como RTS-1, y desde entonces empezó con su labor importante e histórica. La cartografía es una parte importante en la ciencia, y este satélite fue el primero en hacer esto, en cartografiar, fotografiar y también procesar datos suficientes como para poder tener un registro claro de todas las áreas y de todo el mundo, incluyendo todo lo que se encuentra en él, desde bosques, ciudades, hasta zonas de turismo y también zonas confidenciales, aunque en el caso de esto último, censurados por orden del gobierno y por leyes estrictas. Sin embargo, el RTS-1 fue pionero en esto, y por primera vez se estaban fotografiando zonas importantes de nuestro planeta, hazaña e hito nunca antes logrado, debido a que antes solamente se dependían de las observaciones directas desde Tierra, pero ahora, con ayuda de satélites, ahora se podría hacer esto, y el Landsat abrió las puertas a este camino, el cual es importante y recurrente hasta el día de hoy en la actualidad. Actualmente muchos satélites copian este proceso y lo hacen, y de hecho están diseñados para este fin, y a raíz de todas las imágenes tomadas es que surge Google Maps, este sitio web tan importante y utilizado por millones de usuarios en todo el mundo con el fin de obtener información sobre lugares y también para orientarse. Pero también el Landsat, más que la cartografía, estaba destinado a observar la vegetación. La vegetación era también parte importante en el programa del RTS-1, el cual era el nombre que se le conocía durante sus primeros años de funcionamiento. La vegetación, si bien era importante, ya que era necesario observar cómo estaba el verdor y la salud de las plantas. La salud de las plantas era importante, ya que cómo se podría entonces sembrar y cómo se podría mantener la forestación, y era necesario observar esto para poder saber cómo estaban las plantas y la forestación en su totalidad. También el océano era parte importante también en esta parte, en este programa de este satélite pionero. Y es que el océano, también como sabemos, también es importante observarlo ya que presenta mucho dinamismo, y es que el océano es demasiado activo, tanto que se presentan desde momentos tranquilos hasta momentos de hiperactividad. Y por lo tanto era necesario hacer observaciones directas del océano, y en este caso los mecanismos y maquinarias, o mejor dicho, dispositivos especializados para la observación de estas áreas y de estos entornos y biomas importantes. Y es que el océano también favoreció mucho la observación también de cómo se producían los fenómenos allí presentes. El RTS-1, debido a sus planes de cartografía, también observaba ciudades, las cartografiaba y las incluía en su historial de archivos, los cuales serán procesados y enviados directamente hacia Tierra, donde eran evaluados para su posterior procesamiento y al final análisis.
que significaba ya la utilización y el uso multidisciplinario de los archivos en cualquier ámbito, ya sea por exploración o también para orientación. Algo a destacar también, las ciudades, además de esto, también incluía otra parte, las campesinas. Las zonas rurales o zonas campesinas también eran incluidas dentro del procesamiento de archivos, los cuales la NASA y la USGS, que eran las agencias espaciales que estaban al mando y que estaban manteniendo y desarrollando al RTS-1, eran los que se responsabilizaban en obtener las imágenes y su posterior procesamiento era responsabilidad de ellas, y entre eso tenía que también estar el análisis, muy importante. El RTS-1 también servía mucho para la observación meteorológica, y a esto debido también a que estaba diseñado como modelo de satélite meteorológico, y esto funcionaba mucho para el mantenimiento y el aviso de aviones que estuvieran volando. Dicho mantenimiento era para saber cómo se podrían mantener los aviones en distintas condiciones de climas, y al hacer esto, entonces los aviones se podrían saber cómo guiarse y cómo mantenerse a través de la atmósfera. ¿Por qué? Debido a que se podría entonces saber dónde hay formaciones meteorológicas de gran extremidades, es decir, muy extremas, se sabría entonces mantener cómo saber que los aviones se mantengan en dicha área o pasar por ella con seguridad, o también qué ruta tomar en caso de ser necesario. En ese sentido, se hacía el mantenimiento de los aviones, aunque eso tiene otra palabra lógica y otro contexto también lógico. Pero los aviones no solamente eran los beneficiados en esto, también otro medio importante, también muy utilizado y versátil por muchas personas, es sin duda alguna los barcos. Los barcos también se valían mucho de las observaciones meteorológicas hechas por el RTS-1, el cual debía ser procesado por la NASA y la USGS, tal cual como se mencionó antes, y de ello entonces se enviaba a diferentes agencias. En este caso, eran las embarcaciones las que las recibían, independientemente si eran de pasajeros o embarcaciones petrolíferas o embarcaciones portacontenedores o de otros tipos más, incluso de pesca. Todos al final debían ser notificados debido a las condiciones meteorológicas que se podían presentar en dicha localidad o en dicho lugar de paso, es decir, donde se debía pasar dicha embarcación. Eso también incluía las embarcaciones militares, independientemente de qué tipo. Y también esto debía marcarse siempre debido a la importancia de la meteorología. Y es que antes, si bien la meteorología parecía estar muy limitada, esto daba un gran avance en lo que respecta a esta ciencia importante, de la ciencia de la atmósfera y del clima, pues ahora se podrán utilizar satélites para la observación directa de los fenómenos meteorológicos que se producen diariamente y constantemente en la atmósfera y que pueden ser desde suaves hasta severos y que pueden ser también desde simples hasta complejos y extremos. Y esto tenía que ser marcado constantemente, pero también era debido a que las condiciones meteorológicas, como sabemos muy bien, eran muy impredecibles. Esto debido a algo importante, una condición peligrosa, las tormentas. Las tormentas, como sabemos muy bien, son catastróficas en muchas formas, pero también son catastróficas independientemente de su tipo o de su magnitud. Y entre eso, el RTS-1 estaba destinado también a dicha observación. El satélite que estaba siendo pionero en este campo, que fue también el mismo de la cartografía, ahora también se estaba utilizando para dicho fin. Y es que ahora se podrían también saber cómo se formaban las tormentas y cómo se formaban los ciclones tropicales, independientemente del nombre de la localidad en donde se formen huracanes, tifones o simplemente ciclones, pero todos estaban destinados a ser observados y estudiados cómo se podrían mantener. Y aunque el RTS-1 no era directamente un satélite meteorológico como tal, estaba destinado a grandes observaciones polifacéticas, y la más importante en la parte meteorológica, los climas. Los climas que son fríos en muchas ocasiones y que varían y de temperatura y de tiempo y de también de formación, era importante en su observación y también era lo que se necesitaba también en lo que respecta a la meteorología. Lo mismo sucedía con el clima cálido, el cual también forma parte del programa de la observación meteorológica, y como el RTS-1 estaba destinado a esto, debía también ser vinculado, y a lo largo se resultó como la observación del clima frío y cálido. Cuando en el tiempo, el 14 de enero de 1975, ese satélite artificial pionero, con una banda de radiofrecuencia de 20 MHz y 2229,5 MHz, pasó a llamarse como Landsat,
1 por decisión de las agencias espaciales a su cargo, pero más funciones estaban al tanto de este satélite. El riego era importante en la observación del ahora llamado Landsat, que a partir de 1975 pasó a llamarse así. Estaba destinado también a la observación del riego, y es que también como vegetación, también era importante la observación de los cultivos. La agricultura también era importante en su observación. Estaba destinado y también especializado y también diseñado en la observación de los cultivos. Y es que si estaba destinado a la observación de la vegetación, también estaba destinado a la observación de los cultivos, las cuales son las plantas que producen beneficios, ya sean por su madera o también por su fruto, que al final produce los alimentos, y también por muchas otras razones más, y también del aire, por supuesto, que es la más importante, pero también estaba destinado a la observación del riego por estos mismos motivos. Y es que la observación de los riegos y también de los cultivos era necesario e indispensable para la economía de un determinado país, y es que muchos países se determinan y se mantienen a esto, aunque no solamente de esto, pero sí forma parte de la economía, y es que la agricultura es indispensable para el mantenimiento de la población. Y las diversas máquinas diseñadas para esto, si bien no podían funcionar completamente bien si no fuera por la ayuda de las observaciones que se hacen desde el espacio. El Landsat 1 estaba destinado también a la observación de dichas plantaciones versátiles y esenciales para la vida y el sustento de las naciones y de la humanidad, incluyendo los seres animales, lo que demostraba el gran hito que se estaba alcanzando en la observación de la Tierra con satélites. También los sistemas hídricos formaban parte del programa de la observación terrestre por medio de este satélite, el Landsat 1. Los sistemas hídricos son importantes no solamente para el mantenimiento y el desarrollo de cultivos, sino también porque a raíz de que la vida se mantiene del agua, ¿cómo sería entonces si no se estuviera observando el agua? Si bien ya se observaban los océanos, ¿por qué entonces no observar y estudiar el agua? Y es que el Landsat 1 debía hacerlo no solamente por formar parte de la cartografía terrestre, sino porque también estaba programado para que lo hiciera. Los procesos geológicos también eran importantes en la observación de la Tierra, y es que ¿cómo se podría mantener la Tierra si no fuera por los eventos geológicos? ¿Y cómo sería la geología entonces? La geología es importante para la observación, o mejor dicho, del estudio de nuestro planeta, y que hacerlo entonces desde un satélite que está destinado a la cartografía, pues también demostraba claramente la versatilidad de la cartografía terrestre, y ese satélite como tal lo estaba haciendo, lo estaba logrando. Y aún más, lo que lo hacía más impresionante era el estudio de asentamientos de minerales. Esto se debía permitir para poder observar dónde podrían haber minerales importantes para un determinado territorio o una determinada nación. Y algo importante también, que también valía la razón de incluirla, era la contaminación ambiental. La contaminación ambiental, debido a que ser un problema muy serio, el Landsat 1, también que estaba destinado a la observación meteorológica como se especificó antes, también estaba destinado a la observación de dicho evento, lo cual es catastrófico como para poder tener en cuenta qué hacer ante la situación y cómo saber los niveles de contaminación ambiental. Finalmente, en 1978, tras una falla de cinta, tras varios años de investigación, el Landsat 1 fue retirado. Con 100.000 imágenes tomadas, abarcando el 75% de la superficie terrestre, y un MSS que capturó 300.000 imágenes en distintas ondas espectrales, y el descubrimiento de una isla a 20 kilómetros de Canadá en 1976, llamada Landsat en su honor, fue un satélite histórico.